Siguiendo con los compilados, pero ahora yéndonos del otro lado de la balanza y hablando de cosas un tanto más negativas, el día de hoy hablaremos de lo que fue la serie que más hate recibió de este año. Hoy hablaremos de Starstruck. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Marifer y como ya les adelanté, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre el BL coreano Starstruck, sobre mi opinión personal sobre este drama que tuvo muy mala suerte en cuanto a aceptación, pero sobre todo si merecía todo el odio que recibió. Para ir comenzando, ¿de qué trata Starstruck? Starstruck nos cuenta la historia de dos amigos de infancia, Seo Han-jun y Yu Yu-ye. Han-jun ha estado enamorado de su mejor amigo por un largo tiempo, pero no se atreve a intentar algo pues parece que no tiene ninguna oportunidad con él. ¿O si la tiene? El tema principal y lo que esperamos ver desarrollarse a lo largo de la serie es el cambio de la relación entre ambos. En cuanto a lo que ocurre alrededor de los personajes, no hay nada que destaquen de manera particular, pero aún así vemos pequeños conflictos con respecto a su vida de manera individual que nos ayuda a desarrollar un poco a los personajes. Siendo que el foco de la serie es ver cómo se atreven a dar el paso y comenzar una relación, entonces esperarías que esa fuese la mejor parte de la serie. Sin embargo, se siente un poco vago. Comencemos por clarificar una cosa, y es que esta no es una serie vainilla, sino una serie tóxica. Creo que hasta ahora Corea del Sur nos había acostumbrado a los romances dulces con personajes green flag o en su defecto protagonistas que son socialmente torpes, pero como tal no son malas personas. En el caso de este año nos llegaron dos romances tóxicos que sería A Shoulder to Cry On y pero creo que si comparamos uno con otro, creo que sí vienen ganando los Starstruck en cuanto a toxicidad. Teniendo eso en cuenta, creo que ya pueden suponer que como espectador no pasas un buen rato viendo esta serie, sino que en realidad es bastante desesperante. Pero de nuevo, esa es una emoción normal cuando se trata de romances tóxicos. Así que la pregunta en realidad sería si hacen la toxicidad bien o no. Siendo esa la cuestión, yo diría que sí y que no. Si bien los protagonistas, pero sobre todo Yu-ye, son desesperantes en más de una ocasión, realmente no llegas al punto de odiar a los personajes, y de hecho si llegas a esperar que lleguen a estar juntos al final. Analizando un poco los personajes, los únicos que nos importan son los protagonistas. Ambos vienen de situaciones similares en el sentido que tienen ambientes familiares inestables. Han-jun viene de una familia pobre, y tanto él como su madre deben trabajar para pagar la renta y las deudas. Es debido a este ambiente que es una persona que tiende a ponerse en segundo lugar, siempre preocupándose más por los demás que por sí mismo, mientras que por el lado de Yu-ye, él viene de un ambiente familiar violento. Si bien no llega a la agresión física, las peleas dentro de la casa son constantes, por lo cual no es de extrañar que tenga problemas con el apego emocional. Con estos backgrounds, cualquiera pensaría que su cercanía los volvería mejores personas. Y de nuevo, sí, pero no. Debido a cómo son sus personalidades, es que estas cosas se vuelven frustrantes. Han-jun siempre suponiendo en lugar de preguntar, y Yu-ye diciendo cosas que son fáciles de malinterpretar. Son ese tipo de problemas los que vuelven a los protagonistas a veces insufribles, pero al mismo tiempo es lo que te hace querer seguir mirando. La manera en la que se desarrolla su relación es hasta cierto punto simple y bastante de manual. No intenta sorprender, pero eso no es algo negativo, pues la intención de las escenas más que la emoción es la de crear empatía con los personajes, siendo esa la razón por la cual los vemos en muchos escenarios comunes. Si logra la empatía o no, en este caso yo diría que logra interés. No creo haber empatizado con los personajes, pero me interesé en ellos lo suficiente como para no abandonar la serie. Sin embargo, creo que a nivel estructural la relación sí deja mucho que desear. Si bien tenemos el cambio de la relación de amigos a novios, no se siente realmente un cambio, no hay una evolución a nivel emocional o un cambio de actitudes entre ambos. Es solo algo que pasa y creo que eso es lo que más hace flaquear la serie. En el nivel de la producción, creo que en cuanto a la fotografía está bien, la serie se ve bonita, no llega a ser destacable, pero tampoco está mal. En la parte de la actuación pudo ser mejor. Suho está muy bien, pero creo que a estas alturas es más que claro que los miembros de SF9 pueden actuar muy bien. Pero creo que si hay algo por lo cual no destaca demasiado sería su compañero, que de nuevo en general no está mal, pero creo que es un actor al que todavía le falta experiencia. Creo que mi mayor problema con la serie sería el guión. El guión de esta serie está muy cortado por donde sea. Es normal que se hayan comido partes de la historia original, y aquí hago un paréntesis para quienes no lo sepan. Starstruck está basado en una serie de libros, en total son 5 libros que varían entre las 350 y 400 páginas cada uno. Es imposible condensar todo eso en 8 capítulos de 20 minutos, pero en el intento de recortar la historia también terminan descuidando aspectos básicos como el desarrollo de los protagonistas, y en su lugar vemos escenas que intentan profundizar la historia pero al final se sienten innecesarias, con personajes secundarios que se sienten de papel y una relación que no se siente real. Sin mentir, cuando por fin llega el momento en que los protagonistas comienzan a salir, se sintió tan insípido que incluso pensé que era una fantasía de Han-jun.
pero no, sí estaba ocurriendo y a mí no me podía importar menos. Por último, y luego de revisar punto por punto todo lo que esta serie ofrece, ¿se merecía realmente todo el hate que recibió? Yo creo que no. La verdad tampoco me explico de dónde vino todo ese hate. A decir verdad, es una novela popular y por los comentarios que he encontrado con respecto a la novela, la serie no le hace justicia, pero no creo que esa sea una razón válida. Recientemente también vimos la adaptación de A Breath of Love, que esta sí no se parece en nada con la obra original, con excepción de los nombres de los protagonistas. Entonces, después supuse que tal vez sería por tener como protagonista a un miembro de SF9, que es un grupo bastante reconocido. Pero de ser así, creo que Shoulder to Cry On, con miembros de Omega X y Time With You, protagonizado por John the Ace, también habrían tenido problemas similares, algo que no pasó. Otro punto por el cual creo que ese hate fue injustificado es que la gran mayoría de los malos comentarios se dieron antes del lanzamiento de la serie, cuando todavía no sabíamos si iba a estar buena o no. Y si bien creo que está lejos de estar entre lo mejor del año, tampoco creo que sea tan mala. El último punto que prueba el hate que esta serie recibió es que la calificación de My Drama List es de 6.4, mientras que si vemos la pantalla de IG, veremos que primero, el título en español es horrible, y segundo, que tiene un 9.5 de aprobación. No hay que ser un genio para saber que hay mucha diferencia entre 6.4 y 9.5. Creo que el 9.5 de IG también es un número muy elevado con respecto a la calidad de la serie. Me genera un poco más de confianza, dado que es una calificación que viene de usuarios que sí vieron la serie, aunque a diferencia de My Drama List no podemos estar seguros de cuántas personas son las que la calificaron. Entonces, en resumen, no, esta serie no será la mejor, pero tampoco merecía tanto desprecio, ya que no es mala. Es bastante floja si la comparamos con otras series de este año, pero mala no es. Y eso es todo por el video de hoy. ¿Ustedes ya vieron Star Trek? Para mí la verdad es que creo que no hay diferencia entre ver o no ver esta serie. Repito, si bien no creo que sea mala, sí creo que es un tanto insípida y que si decides no verla, la verdad no te pierdes de nada. Yo me voy, no sin antes desearles un lindo fin de semana y perdón si me excedí con este video, es por eso que no me gusta hablar de series que no me gustan o no me gustan tanto. Siento que las despedazo demasiado, pero bueno, recuerden que esto es meramente mi opinión y lo hago sin afán de ofender a nadie. Y ahora sí, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado y nosotros nos encontraremos el próximo viernes. Bye bye. Hello.